sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Esta misma parábola de Lucas 10, versículo 25, que es la parábola del buen samaritano, encontramos que vendó sus heridas, como hemos visto, echaron aceite, vino y poniéndolas en su cabalgadura se lo llevó. Dejó 2 denarios para que el mesonero cobraría los gastos derivados de sus cuidados. Y le dice él que, bueno, cuando pase de nuevo, si hay algún gasto más, pues yo te lo pagaré. Cuando leemos esta historia, lo que vemos es que Jesús es, sobre todo y ante todo, es ese buen samaritano que se acercó a un mundo pecador y que no miró la condición o la situación de cada individuo, ni raza, ni cultura, ni religión, ni nada. Él se acercó con el propósito de ayudar. Y lo que sí vemos es que él se interesó de que esa persona estaría bien cuidada durante el tiempo necesario y luego cuando él volvería, pues le pagaría lo que le debía, ¿no? El interés que tiene el Señor no solamente cuando nos rescata, nos salva, nos sana, nos restaura. El interés que tiene el Señor para que en nuestra vida podamos tener su respaldo constante para que podamos llegar a la meta, ¿no? A la meta y el plan de Dios para nosotros. Él no solamente se ocupó de entregar su vida y morir en la cruz, sino que Él está a la derecha del Padre y Él es el que intercede por nosotros, es el gran intercesor. Por lo tanto, tenemos la garantía y la seguridad de un cuidado constante en nuestra vida. El Señor lo pagó todo. O sea, la deuda ha sido pagada. Solamente tenemos que creer que en aquel que nos llamó es aquel que estará con nosotros y nos guiará hasta el final de nuestras vidas. Porque el Señor dice aquí que Él viene cuando yo vuelva. Así que Él viene por su iglesia, ¿no? Y es interesante ver esta historia. Entonces Jesús es el gran samaritano que no tuvo prejuicios. Los prejuicios sí que los tienen a veces los religiosos o las personas que no tienen una mente transformada y cambiada por el poder de Dios para que pueda darse cuenta la importancia que tiene la necesidad de poder ser de ayuda para los demás, con una mente abierta y sobre todo con amor, ¿no? El amor es el motor que mueve todo alrededor nuestra. El amor es el que se sacrifica y se esfuerza para que otros tengan el beneficio y la satisfacción de recibir la ayuda esa necesaria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor fue el motor de Jesús y el amor fue el motor de Jesús también cuando empezó su ministerio, ¿no? Mateo 9, 35. Dice que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ese buen samaritano Jesús recorría todas las aldeas. ¿Y por qué recorría todas las aldeas? Porque quería transmitir la necesidad de un evangelio que predicaba el evangelio del reino y de también transmitir su gracia y su poder para ayudar a los demás. Entonces recorría las aldeas. Una de las cosas que hacía es que enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él se paraba con las personas y miraba la posibilidad de poder ayudarles. Juan dice que si todas las cosas que Jesús habría hecho se escribirían en los libros,
dice que no habría libros sobre la tierra para especificar todo realmente lo que él hizo. Porque vemos los evangelios, vemos muchas cosas, pero aquí no están miles de detalles, miles de contactos, miles de oraciones, miles de respuestas que el Señor dio a las personas. Ese es el corazón del buen samaritano, el corazón amoroso y comprensivo que un día lavó nuestras heridas, vendó nuestras heridas, sanó nuestras heridas, nos restauró a una nueva vida. ¿No es verdad? Estábamos en el camino, caídos, tirados, pero sin embargo Él se dignó mirarnos y pasó a nuestro lado y nos levantó, nos rescató. Bendito sea su nombre. Y entonces dice que enseñaba en las sinagogas sanando toda enfermedad. Vemos que Él dejó los denarios como una representación de su generosidad, sin esperar nada a cambio, sin pedirle a la persona que luego se lo tenía que devolver. El Señor nunca nos va a pedir nada. Él lo que quiere es que nosotros le dejemos trabajar en nuestra vida, ¿no? Y dice, bueno, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Sí, en la historia de Jesús no vemos que Jesús cobró a nadie por ser sanado. Hoy en día la gente busca salario a través de muchos rituales que si tú pagas entonces la sanidad viene sobre tu vida. El negocio de la sanidad. Jesús nunca cobró a nadie absolutamente nada. Más bien el Evangelio dice, ¿recibisteis de gracia? Date gracia. No podemos hacer del Evangelio como las personas mercantiles y empresarios, sacar negocio del Evangelio. El Evangelio nos ha sido dado para entregarlo gratuitamente. Pero también el Señor ha dado un corazón nuevo en nuestra vida para interesarnos por los perdidos, por los necesitados, por la gente que necesita que le podamos compartir, hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Buenas obras. Es lo que vemos, ¿no? Que Jesús recorría todas las ciudades. Tenía un afán, un entusiasmo, ¿no?, de llegar a todos los perdidos. Y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos que también se compadeció. Este buen samaritano se compadeció. La compasión es el principio que mueve nuestra vida a hacer algo que creemos que podemos hacer. Es la compasión. No es por obras para que nadie se gloríe, no hacemos las cosas porque hay que hacerlas, sino que tiene un sentido espiritual y un sentido en nuestro corazón de servir y bendecir a los demás. Cosa que a veces la religiosidad no da. Tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. ¿Compasión por qué? Porque el Señor en su compasión veía muchas personas que necesitaban sanidad, muchas personas que necesitaban liberación, muchos demonios eran sacados, enfermedades, mudos poseídos por el diablo que no hablaban, personas inválidas. Tuvo compasión. Y esa es la compasión que le movió a Jesús y este es el motor. Yo creo que el reto nuestro es tener el corazón de Jesús, tener ese corazón de Jesús que tiene que ver con el principio para que nuestros esfuerzos sean también beneficiosos y útiles. La gente veía también, Jesús veía que la gente le necesitaba enseñanza, que no sabían realmente cómo dirigir sus vidas, cómo enfocar sus vidas. Por eso que leemos aquí que Él enseñaba en las sinagogas, les enseñaba una forma de ver el reino, de entender el reino, de conocer a Dios y ayudarles para que ellos podrían tener un encuentro con Dios. ¿Cuánta falta de enseñanza hay en nuestra sociedad?
cuánta ignorancia, cuántas mentiras, cuántas cosas mal estructuradas en la mente que a las personas les mantienen cautivos y les mantienen ciegos y les mantienen pues con esa situación pésima que hace que la ignorancia, de la ignorancia pues las personas sufran, ¿no? La enseñanza del reino tenía que ver por eso con la predicación del Evangelio, y es la predicación del Evangelio que necesita nuestra sociedad, es ayudarles a entender que el Evangelio es lo importante para entender cuál es la situación de cada uno, volverse a Dios y encontrar sentido para su vida. Enseñanza del reino. Tuvo compasión, estaban desamparadas y estaban dispersas, desamparadas y dispersas. Podemos encontrar en nuestra sociedad personas desamparadas que no tienen sentido a su vida, están desamparadas, no saben dónde ir, qué hacer, cómo moverse. Y eso quiere decir que, bueno, que no hay nadie que les ampare, que no hay nadie que les enseñe, que no hay nadie que les diga las cosas. Van sin sentido por la vida y necesitan una identidad con Jesús, descubrir a Jesús y volverse a Él y encontrar en Él que ya no está desamparado, sino que hay alguien que le cuida, le guarda, le guía, en quien puede confiar y en quien puede esperar. Desamparadas también porque ¿cuántas personas están en angustia? No solamente la angustia producida por la guerra, la violencia y la explotación sexual, otro tipo de cosas. Están angustiados, están abatidas, están agobiadas, están indefensas, gente confundida sin que nadie las pueda defender. Entonces cuando mira este mundo, y Jesús todavía está mirando este mundo, está viendo un mundo desamparado, disperso, como ovejas que no tienen pastor, que no tienen quien les guíe, que no tienen quien les oriente, que no tienen quien les consuele, que no tienen quien les sane, que no tienen quien les restaure. Y sin embargo Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Aleluya, bendito sea su nombre. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Para qué? Para que la condición en la cual esta sociedad y este mundo se encuentra sea diferente, sea totalmente diferente. Y por eso él estaba preocupado, ¿no? La mies es mucha, dice, y los obreros son pocos. Yo lo que veo en este versículo es que Jesús se estaba preocupando para que cuando él no estaba, o no estaría, porque iba a ascender al cielo, enviaría el Espíritu Santo, pero sin embargo, él estaba preocupado porque estaba diciendo a la iglesia, orar por obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces él está preocupado de que cuando él se vaya haya obreros que sigan promocionando y sigan predicando y sigan interesándose por un mundo caído y perdido. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Iglesia, rogad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a la mies, predicar el Evangelio a los perdidos y entender que si nosotros no le llevamos el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? Romanos habla, ¿no? De quién, ¿cómo escucharán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán si no fueren enviados? Por eso está la iglesia. La iglesia es la que tiene que predicar y compartir el Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor, que a veces detrás de una sonrisa de las personas hay traumas profundos que no se lo pueden quitar de su vida. Hay mucha apariencia, pero mucho sufrimiento interno en los individuos. Por lo tanto, ¿qué nos pide? Que oremos, que hagamos su obra, que prediquemos el Evangelio, que nos interesemos por las personas que están a nuestro alrededor y podamos entender que si no creen, la eternidad les espera un infierno eterno. Las almas
Las almas tienen un tremendo valor para Dios. Y si no creen en el Señor Jesucristo, la eternidad es una eternidad perdida. Por eso Jesús se esforzó tanto, porque quería salvar a la gente, restaurar a la gente, ayudar a la gente. Y 100% Él estuvo allí inmerso, entregado totalmente, apasionado por la gente perdida. Y es lo que nosotros necesitamos, una compasión por los perdidos. Estamos a veces pensando cuáles son mis problemas, cuáles son mis dificultades, y a ver si esto y aquello, y está bien. Pero el Señor dice, preocuparos primeramente del reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas Dios te las va a dar. Yo esto lo aprendí, fue el A del abecedario en mi vida. Yo dije, yo no me voy a preocupar de mi vida, me tengo que preocupar de los demás, de cómo están sin Cristo y cómo necesitan escuchar el Evangelio. Necesitamos ese enfoque en nuestra vida renovado, ¿no? Para también, quién sabe, que tú puedes ser un obrero del Señor, equipado, capacitado para sanar, restaurar, predicar. Todos somos. Pero el Señor dice que Él ha constituido pastores, obreros, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Con un cometido: ayudar. No es enseñorearse, no es recibir un sueldo, no es los aplausos de los individuos, sino todo lo contrario, es el siervo que dice que lo que debo de hacer, eso hago, no tengo ningún mérito. Pero algunos se colocan medallitas enseguida, ¿no? Yo soy el que tiene los méritos y... ¿Qué va? Lo que debo de hacer, eso hago. Sin más. Y además es que dice la palabra, siervo inútil soy. Lo que tengo que hacer, eso hago. Así que hago algo, pero es que además soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque si Dios no está conmigo, no puedo hacer nada. Por eso el Señor dice, que vamos a leer, cuáles fueron las bases y el mover de su corazón en su ministerio, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar sentido a la vida cuando nos encontramos con el Señor y pasamos de estar ciegos a estar cerca de Él. Dice desamparadas y dispersas, porque esto de disperso es algo que nos es fácil de entender, porque una persona dispersa es una persona incomunicada, que no tiene un lugar donde refugiarse, un lugar donde hablar, un lugar donde la amen, la quieran, tenga afecto, sea una persona querida, respetada. ¿Cuántas personas dispersas que no encuentran un lugar donde sentirse amados y queridos, sentirse respetados? Y la Iglesia es algo que también tiene que hacer, que esas personas que se sienten incomunicadas puedan también venir al Señor y conectarse con Él para darse cuenta que ahora sí que tengo una conexión, no estoy incomunicado. Antes no sabía ni quién era, ahora sé quién soy, que Dios me ama, soy un hijo de Dios, me he arrepentido de mis pecados, ha habido un nuevo nacimiento en mi vida, tengo una identidad. Ya no soy una persona incomunicada. La dispersación produce eso, incomunicación. El diablo es el que quiere hacer esa dispersión, ¿no? Pero Jesús siempre quiere atraer así a su corazón para que la gente sea feliz, se sienta bien. Y ese es el corazón. También dispersos es una persona separada. ¿Separada de qué? Pues hoy en día podemos pensar en cuántas personas separadas de muchas cosas que tampoco encuentran su identidad. Están divididos, su corazón están divididos, no saben ni lo que creen, ni lo que piensan, ni qué van a hacer o qué no van a hacer. Tienen un corazón dividido, un corazón partido, y un corazón dividido
es un corazón que sufre, pero esa unidad que produce Dios cuando conectamos con su Espíritu, esa unidad produce paz y descanso también con Dios. La paz y el descanso que Dios da cuando nos sentimos unidos con Él. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. El mundo no da paz, es un sinónimo. La verdadera paz viene de aquel que nos da paz cuando nosotros estábamos divididos, sin entendimiento. Disperso es una persona desperdigada, una persona que no encuentra tampoco ese lugar, no está en su sitio, le falta orden en su vida. Una persona desperdigada es una persona que no está en su sitio, que no se siente en su sitio. ¿Yo qué hago aquí sobre la faz de la tierra? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Sí, tengo una familia, pero a ver qué. Estoy desperdigado, no encuentro mi sitio, no encuentro mi lugar, no encuentro a ese Dios que me gustaría encontrar. No encuentro la verdad, no encuentro la justicia. ¿Dónde está? Si hay una respuesta en este mundo, ¿dónde está? Me siento desperdigado, no sé dónde ir, qué hacer, lo mismo me da. Y también cuando una persona está dispersa, le falta orden en su vida. Dios es un Dios de orden, Dios nos ordena también. Cuando Dios viene a nuestras vidas, pone las cosas en su lugar. Esto. Entonces, el orden y sentirnos ordenados trae equilibrio a nuestra vida, porque hay un Dios también que nos pide y nos llama a una vida, y eso produce también satisfacción. Los niños que no son disciplinados sufren, pero los niños que son disciplinados y saben cuáles son sus límites, se sienten protegidos porque saben que traspasar esos límites es igual a falta de orden y que no trae buenas cosas a su vida. Así que separados de Dios, nada podemos hacer. Podemos encontrar sentido a la vida e identidad con Jesús. Bendito sea su nombre, Él es el buen samaritano, aquel que realmente se paró a nuestro camino, tuvo paciencia con nosotros y nos transformó y nos cambió. Si leemos en Mateo 4, versículo 17. Aquí tenemos las bases, luego vamos a leer también en Lucas, pero aquí tenemos un versículo que da la base de su predicación. Da el sentido de orientación hacia los perdidos, los desamparados, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Los dispersos, los enfermos, los que están con heridas. A veces vemos una enfermedad y decimos, joder, qué pena, ¿no? Pero ¿cuántas enfermedades espirituales hay? ¿Cuántos rollos mentales hay? ¿Cuántas situaciones tan complejas y complicadas en la mente de las personas porque no han vivido sin Dios su vida o por otros tipos de circunstancias? Pero también el Señor, Él es el buen samaritano para ti y para mí. Él es el que nos puede restaurar, es el que nos puede cambiar. Él es el que puede llegar a lo más profundo de nuestras emociones, deseos y pensamientos y aplicar la medicina espiritual que viene de Dios, que es la palabra de Dios que sana también nuestras vidas. Pero aquí Él dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el buen pastor tiene un reino. Ese reino es totalmente diferente a este reino, total diferente a la sociedad, a muchas entidades y cosas que la sociedad hace. El reino de Dios
sus leyes y todo lo que Él ha diseñado es para beneficio de la persona. Predicó el arrepentimiento. Cuando no hay una sociedad y cuando no hay un sistema que no apunta al hombre y su culpabilidad, tampoco va a alcanzar lo que desea. Porque nuestra sociedad esconde el pecado. No es necesario Dios, no es necesario el arrepentimiento. Tú sigue con tu vida, porque esto y esto te van a dar la felicidad. Pero el evangelio del reino es un evangelio de arrepentimiento. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Por el arrepentimiento, por una aceptación personal de nuestra necesidad. Y entonces sí, ese reino establecido por Dios es el reino que tiene justicia, verdad. ¿Y a quién podemos recurrir? A Dios, porque Dios sabemos que es justo y bueno conmigo y Él me escuchará y me conoce. Pero en esta sociedad que desecha el pecado y no cree que el reino de los cielos es el reino que necesitan los individuos, las personas sobre la tierra para que encuentren el alivio y la salvación que necesitan. Lucas 4:10. Este versículo es muy conocido. 4:18 vamos a leer. Cuando empezó Jesús su ministerio, y entonces empezó ya desde ahí su ministerio, ¿qué dice él? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Las buenas nuevas que necesita nuestro mundo son las buenas nuevas que está rechazando, ¿no? Desgraciadamente. Sabemos que hay una respuesta y una solución para este mundo, pero sin embargo cada vez este mundo está más lejos de Dios, cada vez más tinieblas, cada vez todo tipo de características que estamos viendo. Pero las buenas nuevas dice que son para los pobres. No se trata de algo que pobre económico, no se trata de que esas buenas nuevas son para aquellos que están pobres y se sienten pobres aunque sean ricos, que se sienten pobres aunque lo tengan todo, que se sienten pobres porque saben que hay algo que todavía necesita descubrir, aunque haya vivido, experimentado de todo en la vida. Soy un pobre. Pues las buenas nuevas son para aquellos que tienen un corazón pobre, un corazón necesitado que se acerca a Dios y dice: Señor, yo lo tengo todo, pero si tú no estás conmigo no tengo nada. Necesitamos sentirnos pobres. A veces nuestro corazón se endurece, se encallece. Estamos pensando en muchas cosas, menos pensar que realmente la riqueza que tiene Dios para nosotros la tenemos que recibir porque nos acercamos a Él como pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Los que se sienten pobres. También me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y hemos dicho que también el Señor nos envía a ir a los que están quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Libertad a los cautivos. Muchas veces hemos hablado que la sociedad está cautiva del temor y de la culpa. Lo que pasa es que se esconde. Pero la gente está temerosa. Conoce el sentido de culpabilidad suyo, personal, delante de Dios. Pero también hay un desarrollo en esa dureza de corazón, que también dice la Biblia que la conciencia se cauteriza, de tal forma que ya no se sienten ni culpables ni tienen temor a la muerte ni a Dios. Pero sí en base que esa cautividad, la cautividad que produce estar lejos de Dios y bajo los rudimentos del mundo y el poder del diablo,
trae temor y culpa. Vista a los ciegos, cuánto la gente necesita ver. Libertad a los oprimidos. Cuando yo leo esto, lo que me viene a la mente es libertad a los oprimidos. ¿Qué cosa hay peor que estar oprimida por el pecado? No hay cosa peor que esa. Tú puedes estar oprimido en un régimen político, oprimido por tu jefe, oprimido porque no tienes cosas que te gustaría tener o lo que sea. Pero el pecado es lo que más oprime al hombre. El pecado es lo que ata al hombre, lo que no le da libertad al hombre, lo que no le permite al hombre descubrir a un Dios que libera y que realmente da mucho más que lo que ofrece el pecado. El pecado es algo que tienta y piensas que si das lugar al diablo y al pecado vas a estar bien, pero es todo lo contrario, cada vez te ata más y te hace más infeliz. Pero el Señor ha venido a libertarnos del pecado. Y estamos en el año agradable, el año en el que todavía podemos compartir, todavía podemos predicar, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. El buen samaritano un día pasó por nosotros, al lado nuestra, no sé si te acuerdas cómo Él trató con tu vida, Pero Él tiene el aceite, Él tiene las vendas, Él tiene los recursos para dejarte, espiritualmente en un buen hotel y que sea restaurada y sanada tu alma, ¿no? Aunque a veces puede costar más o menos, ¿no? Algunos de nosotros hemos venido con muchas heridas al Evangelio y ya nos ha costado ser restaurados, ¿no? Poco a poco, ¿no? Las heridas no siempre se cierran de repente, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Ahí. Aunque Dios a veces lo hace, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando me convertí, cuántos meses de lucha, años de dificultades, de disciplina, de quebrantamiento. Y al final esa locura que yo tenía se sanó, aleluya. O sea que el Señor restaura, sana, transforma. No importa lo que tú sientas o crees que no vas a vencer. Yo te digo, el Señor te dice que yo soy el buen samaritano y tú vas a vencer porque estoy contigo para restaurarte y sanarte, para ocuparme de tu vida. Y cuando Él venga, pues te vas con Él, con problemas o sin problemas, pero seguro que con etapas victoriosas, etapas que has vencido, que has podido vencer por su gracia y su misericordia. Él está con nosotros, el buen samaritano, aleluya, gloria a Dios. Tu poder en nuestra generación.